Sin duda, una de las condiciones que al mismo tiempo permitieron sostener una postura autónoma y por otro lado indujeron el conflicto jurisdiccional con la ciudad de Tucumán fue la solvente caja santiagueña de impuestos y el hecho de poder pertrechar con esos fondos una fuerza militar respetable en la región. Los ramos más importantes de esa caja fueron por un lado el piso de carretas y el impuesto de frutos de la tierra, y por otro lado los gravámenes sobre el tráfico de ganado, fuentes principales de la recaudación durante la colonia y los primeros años de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Estos dos ramos de impuestos también revelan el posicionamiento de los dos sectores más encumbrados de la economía de los pueblos que luego integrarían la República Argentina y Santiago del Estero en particular, los comerciantes y los ganaderos. Sin esa base, la lucha por la autonomía provincial difícilmente hubiese tenido éxito. Lo interesante en nuestra provincia fue que la participación de los líderes de las burguesías comercial y ganadera no tuvieron enfrentamientos desgastantes, como sí lo pasó en otras provincias. Quizás esto se debió al temprano protagonismo de Juan Francisco Borges, quien en conflictos con comerciantes tucumanos, igualmente comprometidos en la guerra contra las fuerzas realistas, tuvo la mala fortuna de levantar sus reclamos en los peores momentos de la guerra contra la corona española. Esto motivó su trágica desaparición bajo el argumento de que estaba poniendo en riesgo la resolución del problema mayor por distraer fuerzas en la lucha intestina y menos importante por el momento. Así lo entendieron las autoridades de las fuerzas independentistas, que ordenaron y ejecutaron su fusilamiento en el año 1817. De esta manera, Juan Felipe Ibarra, también de gran carácter y trayectoria, quedó posicionado como el único líder que luego, finalizada la guerra contra España, podría dirigir los intereses locales en las disputas regionales por el poder político y someter a las fuerzas tucumanas materializando la declaración de la autonomía, un anhelo de casi todos los sectores de la sociedad santiagueña de esos años. Claro que el origen ganadero y rural de Ibarra marcaría su estilo de conducción política, una vez confiado el gobierno provincial. Evidentemente, su conocimiento de la vida rural le hizo mejor intérprete de las necesidades e inquietudes de la población santiagueña. Y esa destreza le ayudó cuando las burguesías comerciales locales, asistidas por otras provincias vecinas de carácter unitario, se entrometieron en nuestro territorio al comenzar en las décadas de 1830 y 1840 en pseudos ataques armados e institucionales que intentaron desde Córdoba y luego desde Tucumán instalar gobiernos carentes de apoyo popular. Ese apoyo del que pudo valerse Juan Felipe Ibarra para recuperar el gobierno provincial y sostener una administración centrada en los intereses locales, como luego lo demostraría en una gestión y legislación proteccionistas de su economía y sus costumbres. En lo que respecta a las características de la sociedad de esos años, es importante remarcar que los censos de fines del siglo XVIII y los relevamientos de los primeros años del siglo XIX nos dan importantes datos para imaginarnos unas condiciones bastante diferentes a las actuales. La población no era mayoritariamente urbana, sino al contrario. Las oportunidades de vida estaban dadas en el espacio rural y hacia allí se dirigían las miradas de quienes buscaban un trabajo o un negocio. El censo ordenado por el virrey Bertiz nos revela que las poblaciones más numerosas eran en 1778 las de Salavina, Tuama, Soconcho y hasta el Curato del Salado, y que a pesar de su importancia política y administrativa, la capital provincial se ubicaba en el penúltimo lugar. No es casual que en esa floreciente Matará naciera un líder, ya que para las familias ganaderas de ese pueblo era posible enviar a sus hijos al Colegio Montserrat de la ciudad de Córdoba, o formar militarmente y hacer carrera en las Fuerzas Armadas de la frontera con los pueblos indígenas, aún no sometidos, y la custodia del camino real, por el que se hacía posible la circulación comercial del motor de la economía virreinal, basada en la extracción de la plata
y la circulación de productos de ultramar, sobrantes de la primera etapa de la revolución industrial. De manera muy sintética, entonces, dejamos aquí expuestas dos condiciones de posibilidad para entender que Santiago del Estero pudiese sostener en los primeros años de vida independiente de nuestra nación argentina una clara vocación de protagonismo. Esta postura autonomista se fortaleció a finales del siglo XVIII con el Imperio Español en decadencia, el cual, a pesar de las reformas borbónicas, no pudo dar respuesta a los problemas locales. Esto obligó a pensar las estrategias de gobierno desde el Cabildo y las Fuerzas Armadas santiagueñas.